Bienvenidos a la presentación de TARONJATTACK, una pieza sin precedentes creada por la Terracita Rocax, productora sin prejuicios de ensueños infantiles y presupuestos por los suelos. En la Terracita Rocax reivindicamos el error como estética. Como nos enseñó el maestro Ed Wood, una mala película sigue siendo mala, esté bien o mal rodada, pero puede llegar a ser divertida. No importa si la escena comienza de día y termina de noche, si un meteorito llega del sur y termina cayendo más al sur si cabe, si los platillos están colgados con hilos o si un personaje murió en una escena y en la siguiente está fresco y lleno de energía. No importa, porque en la estética del error todo puede ser, nada afecta al resultado. Esto es ciencia ficción y esta es la peor. Serie V, la nuestra serie B, es una denominación, un cuño, una forma de vender bajo un lema como tanto le gusta hacer a nuestra alcaldesa. La serie V está a medio camino entre el esperpento americano de los 50, el populismo más kitsch y fallero del folclore valenciano, porque las votaciones también pueden llevar peineta y los marcianos alpargatas, un sentir popular al que no se debe renunciar. TARONJATTACK, coras de géneros, es también un homenaje a esas películas infantiles de dudoso gusto, a los mamporros por doquier, a Bud Spencer y a las luchas de maestros saurines, a Oscar Quina y el láser, al Comando G y sobre todo a las aventuras de Parchís, reflejo de una época, con sus voces aceleradas y sus coreografías de patio de colegio. Sin temor al ridículo, queremos recoger el testigo de una época ochentera, de colorido sin par, salpicado de la hemoglobina de nevera de la serie Z. TARONJATTACK nos habla de conspiraciones del gobierno, de proyectos secretos y de sucesos paranormales silenciados a la opinión pública. ¿Qué quieren ocultarnos? TARONJATTACK nos arrojará un poco de luz sobre el lado oscuro del poder. Gracias por venir. Es hora de abrir las compuertas del espacio.